Hola, buen día, hermanos. ¿Cómo van? ¿Todo bien? Ya empiezo pidiendo perdón por mi mal español. Yo fui a Brasil, ahora recién soy brasileño. No sabía más hablar el portugués. Entonces ahora no hablo ni portugués ni español. Ya no sé más quién soy, ya estoy perdido completo. Pero es un gusto estar con ustedes. Bueno, mi nombre es Kreusi, acá está la familia, yo traigo una foto. Ellos no pudieron venir hoy porque nosotros no tenemos auto, entonces vine de moto y en la moto solo cabe 2. Entonces se quedaron ahí la mamá con los hijitos. Tenemos Noah con 13 años, Manuela con 10 años. Y mi esposa, estamos casados hace 23 años de casado. Yo soy de Brasil, de São Paulo específicamente, que tampoco es Brasil. Nosotros somos separatistas, como los uruguayos, ¿no? Soy paulistano de São Paulo y ahí fui pastor por 22 años, una misma iglesia, 17 años en la primera iglesia bautista en la ciudad de Barueri, es en la Gran São Paulo. Una iglesia chiquita, teníamos ahí 150, 160 personas en la periferia de la ciudad. Y estoy acá en Uruguay hace 8 meses solamente y estamos trabajando con la misión Teach Beyond y mi trabajo es representar la misión acá. Nuestra misión trabaja con educación teológica y educación formal, o sea, escuelas. Tenemos más de 70 escuelas en todo el mundo, más de 1000 misioneros, y entonces estamos llegando en Uruguay recién, hace solamente 3 años. Arthur creo que ya vino acá, y entonces ya conocieron también el director de la misión. Yo soy el vicedirector. Está bajando la cosa. Vino, estamos como Jesús, vino primero el más importante, ¿no? Entonces, ¿ahora está el peor? No. Bueno. Y hoy vamos a hablar de Éxodo, porque es por eso que venimos, no para hablar de un brasileño, ¿no? Hablar del libro de Éxodos que están estudiando acá en la iglesia. Y bueno, a mí me tocó un texto, pastor, ¿planeaste ese texto? Porque fue difícil, ¿eh? Tenemos unos temas acá que están un poquito complicados, pero bueno, es la palabra del Señor. Hay mucha cosa para aprendernos acá de ese texto y yo quería leer con ustedes ese capítulo porque es chiquito, tiene solamente 10 versículos. Entonces, Éxodos 11, vamos a leer a partir del 1. Dice así: el Señor dijo a Moisés: una plaga más traeré sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual los dejarán ir de aquí. Cuando los deje ir, ciertamente los echará de aquí completamente. Dile ahora al pueblo que a cada hombre pida a su vecino y a cada mujer a su vecina objetos de plata y objetos de oro. El Señor dijo que el pueblo se ganará el favor de los egipcios. Además, el mismo Moisés era muy estimado en la tierra de Egipto, tanto a los ojos de los siervos de Faraón como a los ojos del pueblo. Y Moisés dijo: así dice el Señor, como a medianoche yo pasaré por toda la tierra del Egipto y morirá todo primogénito en la tierra del Egipto, desde el primogénito del faraón que se sienta en el trono hasta el primogénito de la sierva que está detrás del molino. También todo primogénito del ganado. Y habrá gran clamor en toda la tierra del Egipto, como nunca antes lo ha habido y como nunca más habrá. Pero a ninguno de los israelitas, ni siquiera un perro le ladrará, ni el hombre, ni animal, para que ustedes entiendan cómo el Señor hace distinción entre Egipto e Israel.
todos estos sus siervos descendieron a mí y se inclinaron ante mí, diciendo, sal tú y todo el pueblo que te sigue, y después de esto yo saldré. Y Moisés salió ardiendo en ira de la presencia de Faraón. Entonces el Señor dijo a Moisés, Faraón no los escuchará, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra del Egipto. Moisés y Aarón hicieron todas estas maravillas en presencia de Faraón. Con todo el Señor endureció el corazón del Faraón, y éste no dejó salir de su tierra a los israelitas. Está ahí la palabra del Señor, hablando de la 10ª plaga. Es la última de las plagas que Moisés presenta delante del Faraón. Esa plaga es una plaga, no sé si ya escucharon, pero después tenemos escuela dominical y puedo hablar un poquito más de detalles de las plagas. Pero estas plagas del Egipto, cada una de ellas combatía a uno de los dioses del Egipto. O sea, lo que estaba haciendo Moisés con estas plagas era enseñar a los egipcios que el Dios de Israel era más grande que cualquier una de las divindades egipcias, ¿no? Entonces, esta plaga prácticamente está peleando contra esta diosa. Esta diosa es llamada Bastet, es la diosa egipcia de la maternidad. Ella gobernaba sobre los nacimientos y también era la deidad que protegía los hogares. Entonces, ella era la diosa que los egipcios creían que protegían sus hijos, que protegían sus hogares. Ellos adoraban a esos dioses. Y esta plaga es una plaga que vino para avergonzar esta diosa, que supuestamente no existe, pero avergonzar sí la creencia que tenían los egipcios en dioses falsos. Dios se levanta y entonces dice que esa diosa no será capaz de proteger. Más una vez, como todos los otros dioses del Egipto fallaron, ahora más una vez fallarán y morirán todos. Y acá tiene una cosa muy importante, porque el texto dice, hasta mismo el hijo del faraón. Es interesante porque eso también tiene que ver con las divindades egipcias, porque los egipcios creían que los faraones eran semidioses, medio dioses, hijos del mismo Dios que es la principal divinidad del Egipto, el dios Ra. Entonces ellos creían que los faraones eran hijos de Ra y entonces inmortales. Y ahí viene el Dios de Israel, envía a Moisés y dile a Moisés, los dioses del Egipto no pueden contra mí. Yo soy el Señor. Y esos dioses no podrán impedir mi poder de actuar. Morirán todos los primogénitos. Esta es la 10ª plaga de una secuencia de plagas y es la peor de todas. A mí no me encanta predicar ese texto, a mirar todo el dolor y todas las implicaciones que están relacionadas con él. Pero quiero empezar destacando algunas cosas. En el primer versículo y el segundo versículo del texto, dice que esta plaga viene para el Egipto y después de esta plaga el pueblo de Israel podrá salir del Egipto. Usted se recuerda lo que pasó. Fueron 400 años. 400 años de una parte buena, o sea, empezó bien con José, con el pueblo bajando para el Egipto. Cuando Israel llegó al Egipto, eran más o menos, dícenos el libro de Génesis, más o menos 60, 70 personas.
Después de esos 400 años, Israel se multiplicó grandemente en el Egipto y llegó a la cantidad de más o menos 1 millón, algunos dicen 1,5 millones, ya escuché otros diciendo casi 2 millones de personas. O sea, era un país, una población más o menos la ciudad de Montevideo. Estamos hablando de una cantidad gigantesca de gente. Dicen que en este periodo, más o menos, la población del Egipto rodeaba en torno de 2 millones de personas también. O sea, la presencia de Israel causó un problema gigantesco para los egipcios. Lo que también pasa en esta historia es que en este momento de la historia no estaba la dinastía egipcia que gobernaba en el periodo de José. Usted se recuerda cuando terminamos el texto, José era el segundo hombre de importancia en el Egipto. Lo que pasó fue que poco tiempo, más o menos unos 50 años después de la muerte de José, un pueblo que salió de Grecia y que bajaba invadiendo todo el Mediterráneo, toda la costa de África y de Oriente Medio, estaba invadiendo toda esa región, un pueblo llamado Ixo. Los Ixos entonces invadieron el Egipto expulsando la población original de la región, que huyó para la tierra de Cush, que son los cushitas que escuchamos en la Biblia, porque los egipcios originales eran más oscuritos, más negritos. Los egipcios de este momento eran más morados, como yo así, moradito. Entonces, ellos invadieron el Egipto y no conocían a Israel. Entonces los esclavizaron. No solamente Israel, todas las poblaciones del Egipto que sobraron fueron esclavizadas. Y son este pueblo, los Ixos, que ya tenían una tecnología más desarrollada, que construyeron las pirámides que nosotros conocemos ahí, que marcan la tradición del Egipto. Bueno, y entonces este pueblo miró a Israel y ese crecimiento poblacional de Israel como una amenaza. Ese pueblo está creciendo demasiadamente. Va a ser problema para nosotros porque su población ya está igualando a la nuestra. Si no hacemos nada para impedir que ellos sigan creciendo, ellos pueden hacer una revolución y tomar el poder. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Oprimirlos. En primer lugar, te recuerdas en el comienzo del libro que el faraón manda a las parideras, las parteras, mataren en el parto los niños israelitas. Y después, él aumenta la opresión de trabajo arriba del pueblo para hacer con que los egipcios, los israelitas muriesen de tanto trabajar y entonces parasen de crecer. Pero eso no pasó. Y además de no pasar, porque las mismas parteras no se involucraron en el plan del faraón, usted se recuerda en el comienzo del libro, la población israelita continuó a crecer y a prosperar hasta que vino Moisés. Y el corazón del faraón se endurece en este periodo y no permite. Hasta que llega el momento que Dios envía esta plaga y el objetivo de esta plaga, finalmente, después de 400 años, prácticamente casi 200 de ellos bajo esclavitud, Dios dice, habrá libertación. El periodo en que Moisés llegó al Egipto hasta esta plaga son más o menos 6 meses. O sea, las plagas, las 10 plagas, se llevaron más o menos 6 meses. Ahora imagínate, no sé cómo es para vos, si ya saliste de tu país, ¿no? Yo ya viví en 3 países diferentes, Uruguay es mi tercer país. Cuando tenemos que salir de nuestro país, se pasa un montón de cosas.
Primero, miedo. ¿Qué vendrá? ¿Qué tiene por el futuro? ¿Qué va a pasar? Porque usted tiene que recordarse que por peor que estuviera el momento, esa gente que Moisés fue a sacar del Egipto no eran israelitas tampoco. Ellos ya no practicaban más la religión israelita, no practicaban más la circuncisión, conocían historias del Dios de Israel, pero historias de sus bisabuelos. Ellos no creían en Dios. No era gente convertida. Usted se recuerda, por su lectura de la Biblia, que más adelante, cuando ellos se van al desierto, todo el tiempo que están en el desierto, están ¿qué? Quejándose. ¿Para qué? Para volver al Egipto. ¿No? Entonces, por ejemplo, nosotros que salimos de nuestra tierra, nuestra primera impresión cuando llegamos a un otro país, eso pasa con cualquiera, es comparar. Ah, no, la pizza de acá no es como la pizza de San Pablo. La hamburguesa de acá no es como la hamburguesa de San Pablo. Acá no hay los mismos restaurantes que hay en San Pablo. Ah, no sé qué, porque San Pablo, porque San Pablo, porque San Pablo. Y la tierra, mi San Pablo, que constantemente cuando vivía allá estaba todo el tiempo reclamando, de repente se cambia en el mejor país del mundo. ¿No? Estoy allá, estoy en mi país, constantemente reclamo la comida, reclamo los precios, reclamo del gobierno, reclamo de eso, voy para un otro país y no importa qué país sea. Porque ya vivía en Canadá, que es mucho mejor que San Pablo, y estaba igual diciendo, pero en San Pablo que era bueno. ¿No? Entonces no importa. Es solo salir de tu país que tu país se cambie en el mejor país del mundo, inmediatamente. Entonces, lo que percibimos de este pueblo es que cuando ellos se van para el desierto, ellos son egipcios. Imagínate. Nosotros estamos acá en América Latina, nosotros que digo, bueno, ahí depende. Yo estoy en América Latina hace más o menos unos 2000 años, porque mis abuelos indígenas ya estaban acá, descubrieron el continente mucho antes de los europeos, porque la tecnología de los indígenas era más desarrollada en navegación, llegaron primero. Después vinieron los retrasados europeos. Y bueno, también soy europeo, entonces estoy acá hace más o menos unos 500 años. Porque mis abuelos son portugueses y franceses. Y bueno, después los portugueses y los franceses trajeron mis otros abuelos africanos. Entonces soy africano también, brasilero legítimo. ¿No? Africano, indígena, portugués y francés. Latino total. ¿No? Como ese perro de la calle, ¿sabe? Ese amarillo que no muere ni muerto, ese es que tiene resistente, soy yo. Bueno, entonces, ese pueblo era un pueblo egipcio, ellos vivían allá hacía 400 años, o sea, ellos nacieron en el Egipto. El clima que conocían era del Egipto, la comida que conocían del Egipto. La manera de se vestir del Egipto, la lengua que hablaban del Egipto, eran egipcios. Sus padres eran egipcios, sus abuelos eran egipcios, sus bisabuelos eran egipcios, sus tatarabuelos eran egipcios, muchas generaciones. Al punto de prácticamente casi no se reconocieran más como judíos. Usted se recuerda que, por ejemplo, nosotros vamos a Europa y miramos a esa gente portuguesa, española y decimos, qué raros, nada que ver. Esa gente no sabe ni hablar la lengua correctamente como hablamos nosotros, ¿no? El castellano, no sabe ni hacer las palabras. ¿Qué clase de español es ese que no haga caballo? Que haga caballo, ¿qué caballo? Nada, es caballo. Decirle correctamente europeo que no sabe hablar. Entonces, cambia todo. Casi no nos comprendemos como cultura, como lengua, como comida, como comportamiento social. Con 500 años, mezclándonos con otros
pueblos acá, nos cambiamos sin algo que no tiene nada que ver. Tenemos nuestra propia identidad nacional, cultural, social. Y lo mismo se pasaba con ellos. Eran 400 años, o sea, casi el mismo tiempo que nosotros los europeos llegaron acá, es el mismo tiempo que ellos estaban allá en el Egipto. Eran un pueblo que no tenía nada que ver con el pueblo de Jacob, ni tampoco con el pueblo que Dios los quería transformar después. Entonces, este pueblo pasaba por una tensión. Acá en el Egipto no está bueno. Y esa tensión nosotros latinos conocemos mucho bien. ¿No? Miramos nuestra realidad social de América Latina, altísima criminalidad, ¿no? Yo llegué en Uruguay, el primer regalo de Dios en Uruguay, me robaron el auto. En el primer día de mi cumple. Llegué en el día 30, día 31 de enero, rompieron la ventana del auto, robaron todo que tenía adentro, todo, más de $5,000 de nuestras cosas que traemos para vivir acá, se fue todo. ¿No? Entonces, vivimos esta realidad de criminalidad, vivimos una realidad de gobiernos corruptos, gobiernos malos, que no están preocupados con la población de manera general. Y no importa si es derecha, si es de izquierda, nosotros siempre estamos en el mismo tema. Quien paga la cuenta somos nosotros y nunca ganamos nada. ¿No? Por eso la mayoría de los jóvenes de nuestros países tienen un sueño, salir de acá. De cada 20 jóvenes uruguayos que hablo, 21 quieren vivir en Europa. No aguantan más, no hay oportunidad de trabajo, no hay buenos salarios, no se puede comprar, trabajamos la vida entera, nos desgastamos absurdamente para en el final de la vida lograr conquistar una casita de un buen ambiente en Uruguay. Una locura. Y Brasil es igual, y Latinoamérica es igual. Todos queremos salir. Mira la frontera de Estados Unidos con México. Las filas que se arman ahí. Bajando desde Puerto Rico hasta para abajo, todos quieren irse. Entonces, al mismo tiempo, cuando nos vamos y salimos de acá, y yo tengo muchos amigos viviendo en Estados Unidos, van a vivir allá, en el comienzo se encantan, compran una casa gigantesca que jamás tendría acá, compra una camioneta de 5 andares que tiene, porque la camioneta tiene escalera para subir arriba, de tan grande que es. Todos vestidos de Nike, Puma, todas las marcas que nunca podemos comprar acá, porque nos cuesta un riñón, entonces no compramos, vamos de campeones mismo, y bueno, ellos allá no. Se compran todos los teléfonos más caros, los computadores, pero después que pasa la fiesta de la compranza, ellos empiezan, no, la gente acá es muy fría. Allá yo tenía amor, allá la gente era compañera, tenía mis amigos, crecimos juntos, allá tengo mis historias, allá tengo, o sea, una mentalidad que nos trae. Y ese pueblo en este momento vivía esta tensión. Me voy, no puedo más soportar. Pero lo que pasa con nosotros, no vamos porque queremos, vamos porque no aguantamos más. En la realidad, nuestro sueño era quedarnos y que acá las cosas fueran tan buenas como son allá, pero no podemos. Entonces, es lo que pasaba con ese pueblo. Ese primer verso que dice, el Señor dijo, voy a libertarlos, está lleno de esta emoción. Nos libraremos de la esclavitud. No estaremos más bajo esa persecución, esa presión constante arriba de nosotros que nos aflige, que nos oprime, pero al mismo tiempo, en la realidad quería quedarme.
Egipto es mi tierra. No, voy a dejar. ¿Y cómo será allá? ¿No? Entonces yo viví eso ahora recién. En Brasil ganaba X. Y voy a Uruguay. Y voy a seguir ganando X. Pero vengo a Uruguay y gasto 2X. A veces 3X. En la misma cosa. Yo digo, ¿y cómo? Yo viví durante 17 años en Brasil, 22 años en la realidad, 17 en la misma iglesia, como pastor. Tenía un buen salario como pastor de la iglesia, pero un buen salario, muy bueno. Yo vivía como clase B más. Tenía todo, salía todos los fines de semana a comer pizzas, hamburguesas, viajes de vacaciones, un buen salario. Era una iglesia muy generosa. Voy a Uruguay, no tengo más ese salario. Porque el día que dice a la iglesia, gente, Dios me llamó a Uruguay, estoy planeando irme, de acá a un año me voy, la iglesia dijo, chao, también te ayudamos, pero con eso, como misionero, porque tenemos que traer un otro pastor y pagar a él un salario. Entonces usted va como misionero. Y ahí yo tuve que salir y hoy, por ejemplo, no tengo un salario. Yo vivo acá, tengo alquiler, escuela de los niños, la moto, los impuestos, las cosas a pagar, UTE, OCE, igual todos, pero todos los meses, ¿será que los mantenedores enviarán la plata? ¿Será que las personas que se comprometieron serán fieles? ¿Será que llegará? Y esa misma sensación vivía Israel. Acá en el Egipto, a pesar de la esclavitud, tenemos todo. Tenemos donde vivir, tenemos comida, logramos vivir acá. Si de repente cambia el gobierno, el faraón, entra otro y mejoran las cosas. Pero salir de acá, ¿para dónde? ¿Para el desierto? Había un montón de tensiones en los corazones de este pueblo. Y entonces el Señor viene para resolver esas tensiones. Y la primera cosa que el Señor hace es, salgan de sus casas, van ahí a sus vecinos, y pidan plata y oro, y ellos se lo regalarán a vos. Entonces los egipcios, los israelitas salieron, vecino, estoy de salida, me voy, viste que las plagas, 9, viene más, entonces ayuda, dame la plata, dame el oro. Y entonces el Señor dijo que había en este momento una gran admiración de los egipcios con los israelitas. ¿Y por qué? Porque la mayoría de las plagas no tocaron a los israelitas. Los egipcios estaban con sus divindades destrozadas, con sus creencias destrozadas, con su política y su autoridad y gobierno totalmente destrozado, avergonzados. Y miraban a los israelitas con admiración. Lo que está pasando acá, hermanos, es más o menos, si nosotros salimos de acá, de América Latina, y vamos a Estados Unidos, doletas, dame la verdita, yo quiero alguna. Y la gente de Estados Unidos dice, no, ustedes son mejores que nosotros, queremos donar, vamos a donar. Y empiezan a donar.
O sea, hasta ese momento los israelitas eran mirados con inferioridad, pero las plagas y la victoria del Dios de Israel hizo con que se cambiara la mentalidad de los egipcios. No nos miraban más con inferioridad, no nos miraban más como perdedores, como débiles. Ahora les miraban como los vencedores, como los ganadores. Vamos a apoyarlos, porque ellos van a tomar el poder, ellos son mejores que nosotros. Y entonces donan. Ahora, Dios tiene sus misterios, ¿no? Donan oro, donan plata. Pero Dios no los envía al shopping center, ¿no? Porque nosotros cuando salimos, ¿no?, para otra tierra, yo tengo amigos que cuando van a Estados Unidos siempre preguntan, ¿quiere que traiga algo? ¿Verdad? Está claro, mitad del precio, vamos, ¿no? Hay gente de Brasil que paga el avión, va a Estados Unidos para comprar las cosas del bebé. Cuando van a hacer el bebé, va a Estados Unidos, compra todo allá y vuelve porque con el descuento que tiene de los precios paga la viaje. Entonces, se sale mucho más barato a comprar en Estados Unidos. Bueno, esa gente que era pobre, que estaba bajo presión, que eran esclavos, que no tenían ningunos derechos, de la noche al día se cambiaron en millonarios. Tengo, mira, orito, platita, el vecino me regaló, estoy lleno, los cofres de Faraón, mira acá, me voy. ¿Para dónde vas? ¿Para el shopping? No, para el desierto. ¿Y de qué vale tu plata en el desierto? De nada. Ni agua tiene para comprar. No puede nada con esa plata. Esas son las cosas interesantes del Señor. Les regala un montón de plata y los envía para el desierto donde no hay cómo gastar la plata. Y de que la plata no sirve de nada. Y entonces nos preguntamos, entonces, ¿por qué el Señor le pidió que pidieran plata y los llenó de plata para salir del país lleno de plata? Un poquito más adelante vamos a descubrir que cuando llegan en el monte Sinai, llenito de plata, el Señor dice, gente, tiene un tabernáculo, mi templo, mi habitación para construir. Entonces, toda esa plata que ganaron de los egipcios, dámela, es mía. Ustedes son solo los transportadores de la plata mía. Gracias por traerla hasta el desierto. La cargaron muy bien, la cuidaron muy bien, pero esa plata es mía. Yo soy el Señor. Ustedes no necesitan de esa plata, ustedes necesitan de mí. Porque en el desierto, ¿quién va a pagar la UTE, la OCE y todas las cosas? No es su plata. Acá en el desierto esa plata no vale nada. ¿Quién va a pagar la cuenta? Soy yo. Yo voy a alimentarlos, yo voy a protegerlos, yo voy a cuidarlos, yo voy a proveerlos. Y con esa lección inicial yo aprendo algunas cosas. ¿Quién es mi Señor? Pero yo quiero mirar para ese pasaje más algunos detalles. ¿Por qué los primogénitos? ¿No? ¿Por qué Dios decidió matar los primogénitos? ¿Por qué de ahí empezamos? Bueno, los primogénitos eran simbólicos o símbolos de la fuerza y el vigor de una nación. Los primogénitos son el futuro. Es la primera fuerza de trabajo. Es lo que no tenemos acá en Uruguay, ¿no? Es la gente que va a pagar la cuenta de la generación que se retiró. Estos son los primogénitos. Justamente lo que está pasando acá es que los uruguayos no tienen muchos hijos, no hay primogénitos suficientes y hay ancianos cantidad. Y ahí la cuenta no bate. O sea, ¿quién va a pagar la cuenta? De los ancianos que están todos enfermos, necesitando de cuidado público y todo eso, no hay primogénito suficiente. Entonces el Señor decide tocar a los primogénitos, justamente porque quiere enseñar
para Israel de su provisión, pero al mismo tiempo para el Egipto, de que va a pasar un pueblo que pónese de frente a combater al Señor. Después, los primogénitos también eran aquellos a través de quienes se descendía la linaje. Entonces se recuerda que eran los primogénitos los jefes de la familia. Ellos vivían en un sistema patriarcal. Y a los primogénitos quedaba 50% de la herencia. Bueno, yo soy primogénito, mi padre no me dio 50%, murió el viejo y me quedé con el mismo tanto que los otros. Y yo que tuve que cuidar del viejo hasta el final, ¿no? Entonces, qué injusticia. Bueno, ya funcionaba la cosa. Los primogénitos tenían 50% de la herencia porque ellos eran responsables después de la muerte de los padres de se encargar de la madre, de los hermanos más nuevos, de toda la familia, ¿no? Era el encargado, el jefe. Entonces recibía más, no porque era mejor que los otros, pero tenía que responsabilizarse por todos los siervos del padre, todas las familias que dependían del padre, o sea, cuidar de ellos. Más o menos lo que vemos en muchas empresas, que el padre es el fundador y el hijo es el afundador, ¿no? El padre viene, crea una empresa grande, próspera, muy buena, y entonces tiene un hijo más viejo, el mayor, que va a asumir la empresa cuando el papá se va, ¿no? Era más o menos esa la idea de dejar al primogénito un poco más. Entonces, cuando matamos los primogénitos, causamos un problemón. ¿Quién va a liderar? ¿Quién va a cuidar de las casas, de las próximas generaciones, cuando se va el viejo? ¿No? Puso el Egipto en una condición muy débil después de eso. Es muy interesante, no tengo tiempo acá de hablar, pero te recuerda que murió el primogénito, después el mismo faraón murió, ¿y quién asume el Egipto después? Es la princesa que cuidó de Moisés. El nombre de ella es Hatshepsut. Y ella fue la primera faraón del Egipto y gobernó el país en ese periodo. Porque no había hombres para gobernar. Ellos murieron todos. Y los hijos mayores son aquellos que eran los miembros de las generaciones más jóvenes que iban a llevar el país para adelante y representantes de la familia. Perdieron todo. Y Dios los saca el futuro del Egipto en este momento. Después, una cuestión muy interesante de contraste entre el comienzo del libro y ese texto. En el comienzo del libro vemos el faraón diciendo: voy a matar las generaciones futuras y los hijos más viejos del pueblo de Dios. Dios no solamente no permite que los hijos de Dios mueran, como Dios devuelve al faraón su propia injusticia. ¿Te quería matar los hijos más viejos del pueblo de Israel? ¿Sí? Sí. Entonces voy a hacer lo mismo con tus hijos, con tu pueblo. Eso es lo que llamamos de justicia retributiva. Lo que quieres para mí, recibe vos. Si me deseas malo y muerte a mis hijos, te doy tu malo y la muerte de tus hijos. Otra cosa interesante es que en estos días contemporáneos queremos juzgar a Dios. Decimos: Señor, ¿cómo puede matar a un inocente? ¿Por qué vas a matar a esos muchachos? Mate sus padres, mate los adultos. ¿Por qué vas a matar a los chiquitos?
la esperanza futura de la nación. Y yo hay mucha gente mirando la Biblia y acusando a Dios. Mira ese texto y dice, ese Dios es un Dios genocida. Es un Dios violento, es un Dios sanguinario. ¿Cómo puede Él matar a los bebés del Egipto? Pero esa misma gente saca carteles, va a la plaza del centro de la ciudad con un cartel escrito, mis cuerpos, mis reglas. Si tengo un hijo, tengo el derecho de matarlo. Quiero el aborto. Es mi cuerpo, yo hago lo que quiero. No, es un bebé. No es un bebé, es una cosa que tiene ahí dentro de mi cuerpo. Quiero matarlo, puedo. Está la Suecia resolviendo ahí todos los problemas de enfermedad como Down y otras crisis. Matan. Identifican en la panza de la mamá que el niño tiene una enfermedad, matan, resolvemos, no tenemos más Down. ¿No? Ellos pueden, pero Dios, que es el dueño del mundo, de la gente, de los animales, de los minerales, es el creador y soberano sobre todas las cosas, Él no puede. Yo puedo matar quien quiera, pero Dios no. Mira cómo es la justicia. Pero con Dios no funciona así. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios, nuestro Señor, es soberano sobre la vida y sobre la muerte. El libro de Romanos escribe, ¿quién eres vos, barrio, para decirme a mí, el Creador, que mate ese y que salve a aquel? Usted es solamente barrio. Yo los crié, yo los saqué del barrio, yo soplé en vosotros la vida, yo soy el dueño de la vida. Yo mato quien quiero y salvo quien quiero. Y eso no depende de la opinión de ustedes. Esa es la afirmación de Dios. Y yo mato quien quiero cuando yo quiero. Y más allá, soy yo que determino quién es inocente y quién es culpado. No sos vos, seres humanos. Miro a un niño, es un inocente. ¿Quién dijo? No, yo dijo. Bueno, yo tengo 12 en mi casa. Y de inocente no tiene nada que haya 2 plaguitas que yo crié. Nunca tuvieron. Nada de inocente. Yo me recuerdo cuando eran niños chiquitos, ¿no? Cosa más hermosita, linda, inocente del mundo. Entonces mi mamá y papá cuidaban muy bien. Bañábamos con agua calentita, tal. Hacíamos masaje con crema, tal. Llenaba, la mamá daba la teta, tomaba, se llenaba que salía para afuera. Hacíamos todas las cosas, rotar, papá, todo lindito. Cambiaban los pañales, hermosito. Ponían el verso para dormir. Qué inocente, que nada, una plaga querían llevar al infierno la cosa esa. No, era controlador, manipulador, porque los agarrábamos, paraban de llorar. Lo poníamos, agarraban parado. Entonces, ¿quién manda acá? Él. Y si no hace lo que quiero, cambien su vida en un infierno. Usted no duerme, no come, no hace nada, porque ¿quién manda acá soy yo? ¿No? No tiene nada de inocente las cositas esas. ¿No? Y en la primera oportunidad es solo ganar un poquito más de habilidad. Nos miran a la cara, sonríen y ¡pa! Mi hija, primera vez que se me lo hizo, me miró, sonrió y ¡pa! Y yo le agarré su mano y no haga eso. No puedes bater así. Me miró, lloró un ratito, paró de llorar. ¡Pa! Yo digo, ¡qué infierno! ¡Qué ejercito malo que creé! Y somos así. Entonces, no somos nosotros que decimos quién es inocente y quién no es. Es el mismo Dios.
Y hasta donde sé, ese Dios miró a la tierra y dijo, no hay un justo siquiera. Todos pecaron. Todos están fuera de la voluntad de Dios. Ninguno siquiera. Incluso los primogénitos del Egipto. Y a los primogénitos del Egipto sigue la misma maldición que a todos nosotros seres humanos. Se comeren del fruto, morirán. Porque el salario del pecado es la muerte. Entonces no vengan a decirme que Dios es injusto, porque no hay un único ser humano en la faz de la tierra que sea justo o merecedor de vida. Si vivimos es por misericordia, no por mérito. Interesante también el Señor decir quién es justo y quién es injusto. Y el Señor, ¿quién determina quién va a vivir y quién va a morir? No soy yo. Antes de nacer mis 2 primeros hijos, yo tuve uno antes, que murió con 4 meses en la panza de la mamá. Y yo no pude decir nada. Yo solo simplemente acepto que hay un soberano en el mundo, dueño de la vida y de la muerte. Y Él hace lo que quiere. Y no necesita justificarse para nadie. Porque yo nunca recibí una única explicación por qué mi hijo murió. Y no me importa saber. Porque soy solamente barrio. Entonces, mirar que el Señor está haciendo en el Egipto, mostrar su soberanía. La secuencia del texto que leímos es exactamente eso. Mostraré a los egipcios mi poder y mi soberanía. Ellos no son dioses, ni semidioses. Ellos son solamente barrio. Y el Señor soberano del universo tomó una decisión. Van a morir. Y punto. La secuencia también, hablando de eso, Constable es un comentarista de la Biblia, dice, algunos críticos de la Biblia han desafiado la justicia de Dios al matar tantos niños inocentes, visto que de una manera todo lo que Dios hace es correcto, porque Él es Dios. Visto de otra manera, Dios, como el dador y sustentador, donador y sustentador de la vida, es justo al terminar con la vida de cualquier criatura en cualquier momento, porque la vida pertenece a Él. Él puede tomarlo y darlo a la voluntad de Él. La sentencia de muerte significa que Dios es justo a requerir el castigo por el pecado a cualquiera, individuo y en cualquier momento. No tenemos ningún derecho sobre la gracia de Dios. Dios misericordiamente no mató a todos los egipcios y ni a los judíos. Él podía. En aquel momento él podía decir, no voy a matar solamente a los más viejos, voy a exterminar el Egipto entero, como él hizo con Sodoma y Gomorra, como él hizo con los cananitas, como él hizo con los ninivitas y como él lo hará cuando vuelva Jesucristo. Por misericordia, en aquel momento no. Entonces, acá tenemos una introducción a la redención. ¿Qué es la teología de la redención? Para que tengamos redención, exígese que haya pecado, y los egipcios pecaron. Para que tengamos redención, sabemos que el precio por el pecado es la muerte y el juicio de Dios arriba del pecador. Y sabemos que Dios, por su voluntad, salva a quien Él quiere. Y Él decide salvar a Israel.
Y Él también, por justicia, condena a los pecadores obstinados que no se arrepienten. Entonces, ¿qué tenemos acá en ese texto? Una introducción a la teología de la redención. Y yo quiero terminar de estas 10ª plaga. La primera lección es que Dios liberta su pueblo. Israel no tenía ninguna condición de librar a sí mismo, ¿no? Solamente Dios, por su poder y gracia, decidió liberarlos del Egipto. La segunda lección, el castigo sobre su Egipto por su opresión a Israel ya está prometido. En Génesis capítulo 15, Dios prometió que cualquiera que maldiciese al pueblo de Israel sería maldicho, ¿no? Si bendiciera a Israel, bendición. Si maldiciera a Israel, maldición. Entonces, ¿por qué Egipto está condenado? Porque miró al pueblo de Dios y al revés de bendecirlo, maldice al pueblo de Dios. Acá tenemos una lección para nuestros días. Hay dos clases de personas en el mundo donde vivimos. Aquellos que miran a la iglesia y la bendicen, aunque no sean parte de la iglesia, aunque no sean miembros de una iglesia, aunque no quieran convertirse, pero miran a la iglesia y la respetan. Pero hay aquellos que no solo no respetan la iglesia, pero persiguen a la iglesia. Y estoy hablando de toda clase de persecución, no solo la persecución que vemos en Oriente Medio, pero esta persecución que vemos acá en Montevideo, en Brasil, en América Latina, contra la iglesia. Esa gente que va al público a hablar mal de la iglesia. Cuídate. Es Santa Inmaculada Novia de Jesucristo. Cuando el novio viene, el Egipto es una recordación. Cuidado lo que dice de la iglesia. Porque cuando viene el Señor a salvar su pueblo, Él también viene a condenar sus enemigos. Y qué gran condenación. El texto dice que nunca hubo y nunca habrá un llanto, un lloro tan grande cuanto hubo en el Egipto. ¿Por qué? Porque perseguieron el pueblo de Dios. La muchacha de sus ojos, su amor. Y lo mismo pasará porque se va a leer Apocalipsis en el capítulo 13 al 16. Las 10 plagas del Apocalipsis volverán a acontecer, exactamente como las 10 plagas del Egipto. Y la tierra será condenada. Entonces solo hay dos opciones. O yo estoy con la iglesia o estoy contra ella. Quedarse contra la iglesia, contra el pueblo de Dios, nunca es bueno. Bueno, prueba la necesidad, la neciandad de la idolatría. La idolatría no sirve de nada. Todos los 10 dioses del Egipto cayeron uno pos otro. Nadie puede contra el Señor. Y la última lección es una demostración de quién es el Señor del mundo. ¿Quién manda? ¿Quién tiene el control? ¿Quién no necesita justificarse para nadie y hace lo que quiere, como quiere? Es el Señor. 4 lecciones importantes de ese texto, tan cortito, pero tan necesario para los días actuales.